Hace un tiempo ya tuve la suerte de participar de una charla sobre neurociencia. Y allí me sorprendió el dictante porque dijo, lo primero que tenemos que hacer es romper ese mito de que el saber no ocupa lugar. Todo lo contrario, está científicamente demostrado que el saber ocupa lugar. Y explicaba que cuando uno se aproxima a un conocimiento, a una idea, y sobre todo si ese conocimiento o esa idea nos emociona, nos moviliza, nos trasciende, rápidamente nuestras neuronas empiezan a tratar de comunicarse una con la otra, empiezan a elaborar conexiones nuevas, puentes, es decir, que se arma una suerte de trama muy intrincada en torno a las neuronas, que ocupa lugar, por cierto, pero que justamente es lo que nos posibilita como seres humanos poder entender cada vez mejor esa idea, poder entender con claridad para qué sirve, cuáles son los alcances que tiene, y también le permite al cerebro colocarla ahí en la memoria para que nosotros podamos sacarla rápidamente cuando la necesitemos. Pero también decía, cuando nos empezamos a alejar de un conocimiento porque no lo usamos, o empezamos a alejarnos de las ideas, esos puentes, esas conexiones se empiezan a destruir, se empiezan a romper. Y se rompe a tal extremo que llega un momento en que no tenemos en claro para qué servía eso que sabíamos, e incluso podemos llegar hasta olvidar por completo totalmente esa idea o ese conocimiento. Y cuando yo escuchaba esto, no tenía otra que asociar lo que pasa en las neuronas en el cerebro con lo que pasa entre nosotros, entre los sujetos en una sociedad. Cuando estamos en contacto con una idea, como en este caso una idea que nos moviliza, que nos emociona, que nos entusiasma, como es la idea de poder llevar adelante un proyecto educativo que mejore la calidad de vida de todos los santafesinos. Ahí, y yo lo pude comprobar cuando visité a muchos de ustedes en sus instituciones, y lo compruebo ahora cuando los miro acá participando, deseosos de poder alcanzar también su opinión, su punto de vista, se produce entre nosotros una mejor conexión. Se transforma esto en una unidad. Se empiezan a construir puentes entre nosotros, puentes tan importantes que posibilitan, por ejemplo, que pasemos por encima de diferencias político-partidarias, que posibilita que pasemos por encima de diferencias sociales, de diferencias religiosas. Y yo creo que este acto es una demostración, porque acá estamos presentando un proyecto de educación entre dos legisladores que pertenecemos a partidos políticos distintos, que en su tiempo supieron tener conflictos, pero que nosotros podemos pasar por encima de esos conflictos porque entendemos que este es un tema que nos obliga a unirnos, nos obliga a construir puentes que nos permitan arrimarle a la sociedad una solución a este problema tan grave que tenemos. Hubo tiempos en que en torno a esta idea de la educación los argentinos construimos una malla muy segura de puentes y de conexiones. ¿Por qué? Porque todos decimos, la Argentina tuvo una educación extraordinaria en el pasado, tan importante, que nos hizo tal vez una de las mejores educaciones de América Latina. Pero con el transcurso del tiempo, esas ideas en torno a la educación se fueron abandonando. Y esos puentes que se habían construido se empezaron a romper. Y hoy, al igual que lo que decíamos recién, nos encontramos que se ha perdido tanto la idea del valor de la educación, que hay muchos que dudan sobre el valor de la educación. Y lo que es peor, hay muchos que ya ni saben para qué servir. Nosotros somos conscientes de que vivimos en un mundo regido por el conocimiento científico y por eso, antes de hacer ninguna propuesta vinculada a cómo resolver el problema de la educación, lo que nos propusimos primero es hacer un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación que responda a estas cosas que acabo de decir. Si teníamos una educación tan buena, algo hacíamos bien.
Y si hoy tenemos una educación que tiene tantas falencias, hay en algún momento en que nos empezamos a equivocar. Y ese proyecto de educación fue en busca, diríamos, parafraseando con lo anterior, de la primera dendrita, de la primera conexión que aparece, que en definitiva es la primera vez que hay registro de que se habla, se discute de educación en América. Y tuvimos la suerte de encontrar escritos de discusiones de un cabildo de 1605. El primer hecho importante a señalar acá es este. Los americanos tuvimos la inteligencia de hacer muy rápidamente un cabildo en América. ¿Y por qué? Porque en Europa ya existían y era precisamente el lugar donde la sociedad, más allá de las diferencias sociales, se reunía para discutir los temas que tenían, los problemas que tenían como conjunto. Y entonces, inteligentemente, acá también hicimos un cabildo. Y lo fascinante es que una de las primeras discusiones que se dio en ese cabildo de 1605 fue si había o no había que traer un maestro a América. Fíjense qué extraordinario. Y obviamente esto dividió a los que discutían en el cabildo en dos grandes grupos. El grupo de los que estaban vinculados a la corona, que era gente con cierta condición económica, con algún nivel de formación, y los que literalmente habían venido en la bodega de los barcos, gente que no tenía recursos económicos, tampoco tenía ningún tipo de formación. Los primeros decían, no hace falta traer un maestro a América. ¿Para qué? Si la familia es la que se encarga de la educación. Y los otros, diciendo cosas que parece que podríamos estar diciendo hoy nosotros, no importa la distancia en el tiempo, que parece que todavía no resolvemos los problemas que teníamos hace 1600, decían, si nosotros vamos a condenar a nuestros hijos a que sepan lo mismo que nosotros, ¿para qué vinimos a América? Vamos a tener el mismo destino. Y esto fue una discusión que llevó tiempo y esfuerzo, como llevan todos los temas difíciles, pero que se zanjó en un acuerdo que permitió resolver traer un maestro a América. Y acá hay dos hechos que son extraordinarios para nosotros. El primero es de naturaleza histórica, es decir, es la primera vez en la historia, de nuestra historia americana, que la familia le da la potestad al Estado para que enseñe. Pero mucho más importante que el hecho histórico es lo que surge de leer lo que sigue, porque el cabildo sigue discutiendo. ¿Y qué discute? Discute qué tenía que saber ese maestro, qué podía enseñar y qué no debía enseñar. Es decir, la sociedad en su conjunto, poderosos y pobres, discutían cómo querían que fuera el futuro de sus hijos. Y ese germen embrionario, esa primera dendrita, fue el que posibilitó que progresivamente la educación argentina fuera creciendo con este concepto, una educación en manos de la sociedad, para la sociedad.